en directo. Como veis, esa es la portada de Madre hay más que una, contradiciendo el dicho de Madre no hay más que una, te encontré en la calle. Pues nos hemos encontrado en La Vanguardia a Samantha Villar y queremos hablar con ella de este libro que acabas de publicar, relatando toda tu experiencia hasta ser madre, que no ha sido fácil, que has pasado por muchos estadios, por sinsabores, imagino, por alegrías. El balance ha merecido la pena, ¿no? Para empezar. Eso seguro. Mira, merece la pena. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer este discurso, porque como es el discurso clásico de siempre merece la pena, me gusta destacar otro tipo de cosas que no te cuentan sobre la maternidad, ¿no? Entonces me gusta decir que es un sacrificio estratosférico, que si te lo hiciera una pareja todo el mundo te diría que la dejaras porque no es una relación sana, si te lo provocara un trabajo lo llamarían esclavitud, pero cuando te lo provocan tus bebés te tienen que decir que lo tienes que vivir como algo maravilloso y merece la pena, ¿no? Y entonces tú hay muchos momentos que dices, ¿pero por qué me lo dicen así? O sea, no merece la pena, pero luego dices, bueno, sí, pero no, pero sí, pero no, y ahí te mueves. Porque hay muchos mitos, ¿no? De el embarazo es la época más bonita que vive una mujer, otros dicen, no, ni hablar, me pongo gorda, no me gusta. En este libro hablas de todo y con mucha sinceridad, de lo bueno, lo malo, lo difícil, lo complicado, los tabúes, los prejuicios, las falsas ideas. Es un libro valiente. No sé si... Sí, porque hay... Bueno, contamos la otra parte de la maternidad que muchas veces no se cuenta, cuando se pinta que todo es maravilloso. Es difícil, no todas las mujeres y los hombres, no todas las parejas pueden tener un hijo a la primera, a la segunda, a la tercera. Claro, y aquí tú lo relatas. A mí es lo que me parecía interesante como periodista, ¿no? O sea, si mi experiencia hubiera sido exactamente como me habían dicho que la tenía que vivir, pues no veía tema. Claro. Ya está, ya me lo habían contado, ¿no? Sin embargo, como cuando yo empecé a vivir toda esta historia, me di cuenta de que ese relato de la maternidad idílica no encajaba con la realidad que yo estaba viendo, y no solamente con la mía, sino con la de muchas otras maternidades que como periodista he ido indagando y estudiando, pues me di cuenta de que efectivamente había un tema relevante periodísticamente que tratar, ¿no? Y sobre todo hay un tabú y un estigma, ¿no? El tabú de que la maternidad la tienes que vivir de esta determinada manera y si no lo vives así eres estigmatizado, y entonces te preguntan, pero es que no te hace ilusión ser madre, ¿por qué te quejas de vomitar 3 meses seguidos? No lo entiendo, ¿no te hace ilusión ser madre? Y tú dices, hombre, si no fuera por un embarazo entenderías, ¿no? Que es horrible vomitar 3 meses seguidos, pues ¿qué cambia? Claro. El hecho de que sea un embarazo es horrible igualmente. Tengo que sonreír al levantarme de la taza, claro. Claro, es eso, ¿no? O sea, efectivamente todos los temas que están relacionados, en los que están mezclados las mujeres y la sexualidad de las mujeres, está todo muy predeterminado narrativamente, ¿no? Cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que explicar, y mucha gente no se atreve a explicarlo de otra manera por el miedo a cómo te mirarán, si te juzgarán, y yo por eso decía que era valiente. Además, cuéntame si recuerdas aquel primer instante en el que, bueno, acudes a un médico y te da un diagnóstico de que de baja fertilidad, no sé si infertilidad directamente, pero no, que la cosa va a ser muy difícil. Piensas, o sea, ¿te abate ese dictamen o dices, la ciencia no sabe a quién ha ido desafiar, que soy Samantha? O sea, ¿de qué? Claro, yo ¿Cómo te lo tomas? En cierto modo me lo tomé como muy afortunada porque la ciencia todavía tenía cartas que levantar, ¿no? Y me podía ayudar, porque 50 años antes a mí me habrían dicho baja fertilidad o ni siquiera lo habrían detectado y nunca habría tenido hijos. Yo me sentía afortunada en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, puedo confiar en los médicos y que ellos hagan algo por ayudarme. Pero sí que había un tema muy controvertido que era el de la donación de óvulos, que yo también lo he querido tratar en el libro, porque sí que me parece el ulterior tabú de la maternidad. O sea, así como hoy en día ya se están normalizando mucho los tratamientos de reproducción asistida y la gente se atreve a decir que mis hijos son de in vitro y ya no pasa nada, ¿no? Esto lo estamos normalizando. Hay mucha gente que mantiene en silencio que se ha hecho en in vitro, pero en realidad con donación de óvulos. Y abundan las donaciones de óvulos y las recepciones de óvulos. Ha sido mi caso. Yo he querido hablarlo públicamente porque creo que es útil que una figura pública diga, mis hijos son de donación de óvulos y todo está bien y somos una familia normal y están preciosos, y además incluso la niña se parece a mí porque es morena con ojos azules, porque la donante ya era morena con ojos azules, porque la ley marca que busques una donante de fenotipo similar a la gestante, ¿no? Entonces todo esto yo creo que es necesario empezar a hablarlo porque muchas familias lo están viviendo en un secreto máximo, en el que solamente lo saben la pareja, pero incluso los abuelos o los tíos no saben que los nietos han sido concebidos con donación de óvulos. Y a mí, es para evitar que digan, pues no son tan hijos tuyos como tú te crees, una cosa así. Pues no sé por qué lo harán exactamente, la verdad que no he indagado tanto en ese tabú, pero sí yo tenía muy claro que yo no iba a convivir con un secreto, porque no iba a poder tener una vida tranquila y normal.
Yo necesitaba hablar de esto y como siempre, si tú lo normalizas, si tú eres el primero en normalizarlo, los demás también lo normalizan. Si tú no lo vives con tranquilidad, eres más vulnerable Claro. al discurso de los demás. Pero si tú estás sereno y dices, sí, sí, donación de óvulos, nadie se atreve a decir, ¿entonces no son hijos tuyos? Claro, lo normalizas tú, es verdad, es el primer paso. Eso sigue siendo valiente. ¿Cuál ha sido la importancia factor mental del embarazo? Se suele decir que cuando la pareja se obsesiona mucho en buscar hijos, estos no llegan o tardan mucho en llegar. Y en cambio, cuando te los esperas, ¡zas!, aparecen. Mira, la neurociencia yo creo que podría decir algunas cosas aquí, yo no soy neurocientífica, pero es verdad que también es bastante injusto para muchas parejas que se haga este discurso de tú tranquilízate, en cuanto te relajes te quedarás embarazada. No es verdad. Suele haber condicionantes físicos, que por mucho que tú te relajes mentalmente, si no te quedan óvulos sanos, Si la célula ovárica es no es una pobre y cuestión corta, mental claro. tener los óvulos sanos. O si tus espermatozoides no funcionan como También. deberían funcionar, ya te puedes relajar todo lo que quieras, que no van a funcionar. Poca movilidad, poca cantidad, tanto en uno como en otra. Claro, entonces, si tú estás en ese problema y además la gente te va diciendo que te relajes, te hacen culpable de una situación de la que eres víctima, en realidad. Entonces a mí no me gusta hacer ese discurso. Aunque de repente ahora nos viene la neurociencia y a lo mejor nos dice que sí, que efectivamente si tú te relajas, pues hay una sustancia, una hormona que no sé qué, que va y te ayuda. Pero esto yo no lo tengo demostrado científicamente, entonces como periodista no me atrevo a decirlo. Pero a lo mejor en tu caso, no sé si coincides conmigo, que es estar informada de todo lo que tu cuerpo puede hacer y no puede hacer con 35 años en ese momento, con 36, 39, los que sean, de los ovarios que tienes, de tu pareja, cómo tiene el semen, todo eso hay que saberlo, por más allá que te relajes o no te relajes, ¿no? Claro, Sobre todo información. hacerse pruebas médicas, por supuesto. Siempre. Y luego yo creo que también lo que hay que hacer es vivirlo con tranquilidad, porque ese es otro problema que me parecía que también este relato podía ser útil para la gente. Muchísimas parejas viven esto con mucha ansiedad y esto te puede estropear muchísimo tu relación de pareja, tu día a día, tu vida en general. Y yo en esto sí que decidí que no, que si mi vida era tremendamente plena antes de tener hijos y si no los tenía, pues iba a seguir siendo plena. Y si los tenía, pues continuaría siendo plena. O sea, mis hijos son la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida. Ojo, son maravillosos, pero es que a mí antes ya me habían pasado cosas muy maravillosas en la vida. Eso es importante. Entonces, yo creo que es importante que valoremos todo lo que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Yo soy una persona sana, que tengo familia, que tengo amigos, que tengo un puesto de trabajo, que tengo tiempo libre, que tengo agua en el grifo, tengo electricidad cuando le doy a un botón, y esto hay millones de personas en el planeta que carecen de todo por completo, todo esto que tengo yo. Entonces, si yo valoro lo que tengo y soy capaz de ser feliz con esto, ¿por qué tengo que depender de tener hijos para continuar siendo feliz? Si te lo planteas así, que vengan los años que vengan hasta que consigues ser madre o padre, y si no lo consigues, Si no, no pues pasa están nada. frescos y todo lo demás está bien. Claro. En cualquier caso, ¿qué consejo le podemos darle a las parejas o las futuras madres solas que con 35 o 36 años están muy obsesionadas con el trabajo, tienen poco tiempo y van dejando la idea de ser madre para más adelante? Es que, fíjate, hay algo que no nos cuentan suficiente las mujeres, y es que la fertilidad empieza a derrumbarse a partir de los 35. Nosotros pensamos que es a partir de los 40, y no es verdad, empieza mucho antes. Entonces, probablemente hacia los 30, si todavía no quieres ser madre, no harías mal en ir al ginecólogo o al ginecólogo, en mirar cómo estás de reserva ovárica, en si la cosa está empezando a funcionar, a lo mejor plantéate una congelación de óvulos si todavía no quieres ser madre. Y es verdad que esto también será muy polémico, porque mucha gente dirá, sí, claro, ahora vamos a hacer el agosto a las clínicas, vamos a congelarnos todos los óvulos, con este eslogan de decide tú cuándo quieres ser madre, cuando en realidad si tuviéramos los factores socioeconómicos suficientes, las mujeres podríamos ser madre antes y no deberíamos pasar por todo esto. Entiendo perfectamente este planteamiento. Pero si más allá de todo esto, tu opción personal no es ser madre a los 30 años, a mí me habría venido muy bien saberlo para irme a mi ginecóloga, además en un chequeo rutinario, te lo pueden mirar si te coincide con el principio del periodo de ovulación, pues te lo pueden ver bien y decirte tienes tantos folículos y esto no es muy normal, estás un poco por debajo de la media. A lo mejor no estaría mal congelarte los óvulos y cuando tú pidas los descongelamos y probamos, ¿no? Y sobre todo ser conscientes de que a partir de los 35 la cosa se complica. Y si quieres ser madre y puedes, ponte un poco antes, no está mal. Dime ahora qué contestar a esas personas que se ponen muy pesadas con el arroz y no estamos hablando de comerse una paella en la mar del planeta. Porque a toda mujer que pasa los 35 y está en pareja, esas preguntitas molestas empiezan a repetirse. Es que a mí me parece muy ofensivo. ¿Verdad que sí? Es una falta de educación tremenda, creo yo. Entonces... Nena, cuando te pones, nena, ¿y tú qué? Y no pensáis, pues déjame vivir. ¿Cómo osas meterte en la intimidad de la gente de esa manera? A mí me daría mucho pudor.
¿Y cómo le dices a alguien que lo hace que está siendo un maleducado? Es muy difícil. Claro. Invéntate algún chiste, ¿no? Te he preparado algún chiste para salir por la tangente y fuera. Yo haría eso. Buen consejo. Sí. Tu libro tiene ternura, emoción, lucha, no sé, también un poco de humor negro, hablas de las Es jeringuillas. lo que has dicho antes de empezar mi libro para una persona de audiovisual. Lo voy a decir. Esto es los de récord, ¿no lo respetamos, Amanda? Pero, hombre, Que tú eres periodista. creo que merece la pena. Bueno, vale, sí, porque queremos que vendas libros, porque realmente lo que te he dicho es que, viniendo del mundo audiovisual, me ha sorprendido que escribas tan bien. No había leído nada ya tuyo, no he leído tus guiones, pero está muy bien escrito, engancha Que yo me lo he tomado bien, y se lee como una novela. Que me lo podría haber tomado muy mal, pero me lo he tomado Bueno, he bien. pretendido ser un halago, ¿eh? A lo mejor no lo he hecho bien. Sí, por eso me lo he tomado bien. Pero se lee realmente, su libro es como un ensayo, pero novelado, porque cuenta su experiencia, pero de forma novelada y se lee muy, muy bien. Es que a mí me gusta eso. A mí me gusta mucho el periodismo narrativo. Y me gusta mucho lo que hace Libros del Cao, por ejemplo, que se especializan en periodismo narrativo. Y me parece apasionante, ¿no? Las historias de la realidad son muchísimo mejores que las de la ficción, que son muchísimo más ricas, más locas. Bueno, el típico de que las de la realidad supera la ficción. Entonces, si consigues detectar esas historias y narrarlas con las herramientas de la ficción, yo creo que es una combinación preciosa. Y, bueno, humildemente intento hacer algo en ese género. Pues estar... A veces me sale mejor, a veces peor. Yo no soy crítico literario, pero sí soy lector voraz y te digo que está muy, muy bien. Y me lo voy a acabar. Nos empiezan a preguntar cosas a través del Facebook Live. Una de ellas es, bueno, dicen que es ordinario hablar de dinero, pero hay que hacerlo. ¿Sale muy caro un tratamiento de fertilidad? Hay que estar preparados, ¿no? Tener el bolsillo preparado. Y es horrible, ¿eh? Porque al final te das cuenta de que hay una barrera en la cuestión económica, y los que no tengan dinero y tengan problemas de fertilidad no tendrán hijos. Esto es tremendo. O sea, a mí me parece intolerable que la seguridad social no esté dando la cobertura necesaria para los múltiples problemas de fertilidad que se pueden encontrar hoy en día en las parejas, porque es bastante deficiente la cobertura que da la seguridad social en este ámbito. A mí me parece intolerable. Intolerable. Ya no te digo las últimas normativas homófobas que se habían aprobado en algunas comunidades autónomas, que por suerte ya se han derogado porque era anticonstitucional. Pero bueno, esto ya me parecía inaudito, ¿no? Porque tener hijos no es un capricho, si no hay hijos la sociedad no avanza. Esto se acaba. Es tal cual, o sea, la gente cree que no, es que claro, esto es una cuestión personal que tú quieras tener hijos. Digo, ojo, una cuestión personal por un lado, pero si la demografía de este país baja, si nos baja el índice de natalidad, esto es una cuestión de Estado. Así es. Entonces, ¿por qué no nos ponemos las pilas un poco todos? Los de la cuestión personal ya estamos poniendo de nuestra parte, que ponga también el Estado algo de la suya, ¿no? Así es. Si tú te tienes que pasar 3 años de tu vida con un sacrificio impresionante, criando un hijo, trabajando, y ya el desquicio absoluto es que tengas que trabajar para pagarte una niñera, que a su vez deja a sus niños en casa para cuidar de los tuyos, o sea... Estamos en un bucle... Claro, el sistema es una locura. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a cuidar a los hijos y que me paguen a mí para que pueda cuidar a mis hijos, en lugar de que tenga que pagar una guardería o que tenga que pagar una niñera? Claro. O que tenga que pagar todo. Imitando lo mejor de algunos países y no lo peor, que parece que estamos acostumbrados a eso. Pues, pregunta también por Facebook Live, te echan de menos, quieren que vuelvas a la tele. ¿Cómo está el tema? Estamos a puntito. ¿A puntito? De Bien. ¿Se puede decir... ¿Se puede decir en qué canal? En 4, seguimos en 4. En tu canal, de siempre. Sí, hemos dado una vuelta de tuerca a los programas que venimos haciendo. Nos hemos inventado un nuevo formato. Qué bien. En el que me permite conciliar mi vida laboral con la personal. Y hemos cogido las cosas que mejor funcionaron del 9 meses con Samantha y las hemos incorporado a este nuevo programa. Pues habrá vivencias, habrá historias extraordinarias y todo unido con unas novedades muy creativas. Tengo muchas ganas de jugar, de divertirnos en planteamientos, en narrativa, en puesta en escena. Entonces, yo creo que nos lo vamos a pasar bien y los espectadores también. En este libro te decía... Vaya. Estamos en directo, ¿verdad? Perdón. No, te decía que hay, ¿recuerdas escenas que has oído en reportajes y las incorporas aquí? Sí. Es imposible con todos los documentales que has hechos con tu carrera no pensar en forma documental. Claro, es que a mí es lo que me interesa, a mí me divierte mucho hacer esto, ¿no? Es lo que yo hago en mis programas de televisión y además me parecen historias interesantes para el espectador. Intentamos que sean historias reveladoras, que te hagan pensar en que se te mueva un poco el sofá debajo del culo, ¿no? Y que digas, wow, pero esto de verdad existe así. Y muchas historias que se nos habían quedado en el tintero en el 9 meses con Samantha, o no habíamos encontrado gente que pudiera dar la cara explicando esto, en el libro sí que me permitía explicarlo, como la historia de la coparentalidad, por ejemplo, que es muy desconocida y asombrosa, pero hay miles de personas que se están buscando por internet para tener un hijo en común sin tener una relación sentimental.
Y sí que es nuevo, ¿no? El vientre artificial parecía esa sí, mala expresión, pero bueno, maternidad subrogada, es más sí, científica. Coparentalidad. sí, sí, coparentalidad. Entonces se hace entre amigos, entre desconocidos, se hacen auténticos contratos como una custodia compartida para entender tú de qué te vas a ocupar, yo de qué me voy a ocupar, gente que se busca, se conoce, mira si se comparten valores y empiezan a hacerse inseminaciones caseras hasta que consiguen embarazos y se consiguen hijos. O sea, y es un método muy controvertido, pero ellos lo defienden como, vamos a ver, si la mayoría de parejas se van a separar, Es verdad. ¿por qué no empezamos ya desde el principio con tranquilidad, separados, Exacto. con las Y a lo cosas mejor luego claras? nos queremos, fíjate, si queremos ser aquella A muy veces positivista. es verdad que la mayoría de ocasiones, bueno, no es la mayoría, pero un gran perfil son parejas homosexuales o sí, sin tener pareja, pero que son homosexuales, ¿no? Y entonces buscan al género contrario para poder concebir un hijo. Oye, me acuerdo, o sea, volviendo al libro, estaba pensando en la escena en la que hablamos de ese del arroz, algunas preguntas, tú no con todo el mundo tienes la misma confianza, pero llega un momento en que tu abuela, que como mola tu abuela, me está viendo, hola, ya. Molaba, la Molaba, pobre, las falleció. dos, ¿no? Sí, Vale. sí, sí. Bueno, pues en honor de la abuela de la nevera, es cumplido, y le confiesas el porqué, el que estás haciendo. Sí. A veces cuesta, ¿no? Contar mucha intimidad para... Mucho. para Y esto revelar. yo me sentí muy mal cuando ella me preguntó a bocajarro, ¿y seguro que no tienes problemas para tener hijos? Y era muy obvio porque ella había llegado a los 30 y largos y allí todo el mundo tenía hijos menos yo. Y yo nunca había dicho, no, es que yo no quiero tener hijos, ¿no? Y entonces yo no encontraba la manera de explicarle algo así a mi abuela, que, que era una persona, pues esto yo quería mucho, pero con la que no tienes un discurso tan íntimo a veces, ¿no? Pero esto era una cosa lo suficientemente importante como para hablarlo con ella. Entonces, sí, por la noche nos quedamos solas y yo se lo conté como muy suavemente, yo ya estaba en pleno tratamiento, pero yo le iba contando hipotéticamente las cosas que podíamos hacer, podíamos adoptar, los médicos nos decían que podíamos ir también a una donación de óvulos, pero bueno, teníamos que pensar, cuando en realidad ya estaba bastante decidido, pero por suavizar la cosa y ver cómo iba reaccionando ella, ¿no? Y entonces ella lo tuvo muy clarísimo y me dijo, que te den un óvulo, cuando te crezca dentro verás cómo se te olvida que es de otra mujer. Y a mí esto me emocionó muchísimo, fue un momento de las dos allí como con la piel de gallina, los ojos cristalinos, y fue muy bonito. Y ese fue un muy buen consejo que me dio, porque mira, aquí estamos ahora con 2 niños. Pero, bueno, por mujer en parte, porque la estás alimentando tú 9 meses. Esto es lo que me decía mi pareja todo el tiempo, sí. Vuestro. Sí. Esto, pero yo tenía al principio, hay una cosa que se llama duelo genético, que pasan muchas mujeres, que tenemos que recibir unos óvulos de otra mujer, y es que tú sabes que hay una parte de esa gestación que no es tuya, y te queda como un hueco en el puzzle. Yo tenía esa necesidad de saber quién era esta chica. Me habría gustado, o todavía ahora siento que mis hijos tienen derecho a saber de dónde vienen sus genes, pero la legislación española no se lo permite. Y a lo mejor no tendrán esa curiosidad, pero si la tienen, ¿por qué le negamos este derecho? Y yo como madre no poderles dar esta respuesta, y a veces sentía que a lo mejor ellos quieren encontrar a esta mujer y ¿cómo va a ser? ¿Se van a desvincular de mí? ¿No? ¿Tienen tantas preguntas? Claro, te genera bastantes fantasmas. Pero bueno, el duelo genético es una cosa que se acaba pasando también, ¿eh? Son preguntas que se van abriendo, pero que puedes ir cerrando. Son dudas que se van generando, pero bueno, es natural. Es bueno saberlo. Ocurre al principio, pero también pasará. Esa parte que sabemos no tan agradable pasará. Sí, se supone que todo pasa. Hay un momento que estás tan ocupado con los niños que no tienes tiempo de pensar. Y es muy difícil rodar no sé con Samantha, el atreverse a desvelar más intimidad aún. Aquí en el libro hay muchísima, pero... Fue más difícil escribir el libro para mí, sí. Es que hay una gran diferencia entre lo que hacemos en televisión y lo que haces en un libro. En televisión básicamente lo que necesitas es acción, mucho más que reflexión. Entonces, lo más íntimo al final es cuando estás tú solo contigo mismo y tienes que decirte las verdades a la cara. Y en televisión lo que necesitas es que pasen cosas, es como más externo. Ese momento de reflexión se necesita a pequeñas dosis, pero en el largo plazo es bastante peñazo, hay que saber gestionarlo muy bien. Y nosotros apostamos porque sea más entretenido, más ágil y haya más acción. Entonces, a mí me costó más. ¿Te desnudaste más para...? Sí, me desnudé mucho más. Me he desnudado mucho más en el libro, en Madre y más que una. Y incluso yo tuve que comprometerme conmigo misma. Y hubo un momento en que dije, ¿seguro que vas a contar lo de la donación de óvulos? ¿Sí o no? ¿Te va a ir bien a ti? ¿Le va a ir bien a tu pareja? ¿Le va a ir bien a tus hijos? O sea, casi cada capítulo fue una conquista contigo misma, ¿no? Voy a llegar hasta aquí. No, voy a llegar un poco más lejos. Voy a llegar... Yo iba haciendo y al mismo tiempo me iba analizando y preguntando, ¿estás segura de que esto lo quieres publicar? Bueno, seguimos escribiendo. ¿Estás segura de que esto lo quieres contar? Venga, un poquito más. ¿Estás segura? Hasta que al final dije, no, esto hay que contarlo. Porque
si yo lo quiero normalizar, ¿por qué no lo voy a contar? Eso para empezar. Y segunda, podemos ayudar a tanta gente contándolo, que está pasando por lo mismo. ¿Has sentido vergüenza de que ahora muchísima gente va a conocerte mucho más aún? Ahora ya no, porque lo he aceptado. Al principio sí que tenía un temblor interno de... me estoy exponiendo aquí de una manera que no me he expuesto antes, pero ahora que ya lo he aceptado ya no me importa. Mis amigos dicen que tengo una falta de pudor absoluta y eso es lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy y tienes razón. Yo diría que eres una periodista admirable. Hombre, muchas gracias. Tú también. Hay que ser muy buen periodista para llegar a... No es un extremo, porque además yo creo que realmente es útil para muchas personas que nos estén viendo y que vayan a leer también el libro, ¿no? Hay consejos que son realmente útiles. ¿Y Raúl que dice todo esto? ¿Sin él hubiera sido posible? No, claro. Por desgracia todavía necesitamos a los hombres para concebir. Pero te dicen algo que se llena a veces. Sí, Hay momentos buenos, ¿no? Sí, algunos sí. intentándolo. Sí, algunos sí. No, es fundamental. Además, él es un padrazo, le encanta dar la cena a los niños, bañarlos, acostarlos, intenta escaparse del trabajo siempre que puede, es un remanso de paz en el medio del caos. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Lo padrazo que es y cómo se tira al suelo a jugar con los nenes, todo eso le gusta mucho. Dices que vas a la tele dentro de poco. Imagino que la experiencia de ser madre, aquí en este libro además recoges algunos documentales, algunos reportajes que hiciste sobre tipos de maternidad, de los que te hemos hablado un poquito. ¿Tocarás el tema en algún reportaje? ¿Temas de maternidad, nuevas formas de parentalidad? No lo descarto. Lo que pasa es que en televisión es mucho más complicado que hacerlo en un libro, porque en un libro puedes mantener el anonimato y la gente se te abre con más facilidad. En televisión necesitamos a gente que dé la cara y esto no es tan fácil, pero es que a mí me han quedado las ganas de hacerlo. Hay muchísimas historias todavía sobre la maternidad que no hemos contado y que podrían ser muy interesantes. Hombre, a repetir el programa ya no lo podemos hacer, esto ya te lo digo. Pero bueno, se pueden hacer otras cosas. Y ya pregunta final, y no sé si te animarías a tener más hijos, después de todo lo que has pasado, porque no ha sido... Déjame que crezcan estos y luego lo hablamos, ¿no? Vamos por partes. Como avanza la ciencia, de que 5 o 10 años, imagínate. Hombre, sí, ¿no? Hasta los 50 años una mujer se puede someter a un tratamiento de reproducción asistida si tiene dinero sin problemas. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Primero criamos a unos y luego ya hablamos de lo siguiente. Y ya para acabar, ¿qué valores le vais o les estáis inculcando a vuestros hijos? Mira, yo al final creo que hay que ser muy respetuoso con la libertad de cada uno. Yo quiero que sea gente independiente, que vivan la vida que quieran vivir y que no perjudiquen a los demás. Entonces que elijan ellos lo que quieren hacer. Sin perjudicar a los demás, haz lo que te dé la gana. Nos están llegando muchos mensajes de cariño, de apoyo, que les está encantando lo que explicamos. Muchas gracias. Y que están realmente cogiendo consejos útiles y sobre todo descubriendo cosas que no sabían. Ah, qué bien. Ese libro también vale para esto, para... Es que a mí esto es lo que más me gusta como periodista, ¿eh? Descubrir estas cosas y compartirlas. Como periodista y como persona, ¿no? Es como cuando... ¡Ah! ¡Mari! ¿No sabes lo que he descubierto? ¿Qué? Cuéntame. Pues los periodistas hacemos un poco esto, ¿no? A un nivel más sosegado, más profesional, pero al final es eso, ¿no? Emocionarte con lo que descubres y compartirlo con los demás. Madre, hay más que una. El título no puede ser mejor, ¿eh? La pose mía ya no lo sé. De Planeta, siempre con Samantha Villar. Pero la verdad es bonita, ¿verdad? Es muy chula. Es bonita, a mí me ha gustado, sí. ¿Están en librerías ya o cuándo vamos a poder verlo? Hoy he llegado a las sale. librerías, sí. Perfecto, pues a partir de hoy, quien quiera ya lo sabe. Muchas gracias. Tu primer libro, que no es el último. No, es el segundo. El segundo, perdón. Sí. 2 hijos y 2 libros tengo ya. Me faltan 2 árboles. Eso es muy fácil. Es verdad. Has hecho lo más difícil. Sí. Muchas gracias, Samantha. A vosotros.